Buenas noches, hermanos. Antes de que abran sus Biblias, manténganla cerrada. ¿Quién brevemente, con pocas palabras, me puede decir la esencia de lo que fue el mensaje del domingo? ¿De qué se trató el mensaje del domingo? Sí, pero ¿cuál era la esencia del mensaje? A ver, hermano. Sí. Okay. Pero hicimos algo ahí en el mensaje. A ver, hermano. Esa fue la esencia. Esa era la esencia. La esencia es un contraste entre lo que hizo aquella gente que los llevó al fatalismo y lo contrario que vive el cristiano, que por eso vamos a terminar en victoria. Okay, ¿quién me dice qué es lo que Pablo está tratando de decirle a los corintios en los capítulos 8 y 9 de la segunda carta? Bueno, él se estaba tratando de la ofrenda para los santos. Ok, muy bien. Pero sí, bueno, hacer encabezamiento. ¿A quiénes les puso de ejemplo? A los macedonios. Ok. Ahora vamos a abrir la segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículos 7 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 7 y 8. En efectivo, son dos capítulos dedicados a lo que es el tema de ofrendar. Hay quizás quien diga por ahí, hábleme de todo menos de money. Pero tenemos mucho que hablar acerca de la ofrenda. La ofrenda conlleva mucha enseñanza, implica mucho, y hoy vamos a tratar de proceder en este tema, porque de la misma manera que Pablo estaba tratando de animar a los corintios con el ejemplo de los macedonios, hoy nosotros tenemos esta carta para animarnos también en el mismo sentir. Número uno, que tratemos de cambiar un poquito nuestra manera de pensar hacia el dinero, que lo tengamos en el lugar correcto donde se debe de tener, que sí es bueno para todo, pero es raíz de todo mal, y no debe de ser tratado como un Dios, es muy sutil, y no debe de ocupar nunca el lugar de Dios. Por eso que todo esto nos va a ayudar a enfocarnos correctamente con relación a esto que es tan importante y seguir aprendiendo. Me gusta mucho el comentario de Riley acerca de lo que son los versículos del 7 al 15. Él presenta algunos objetivos del ofrendar que son, según él, uno, abundar en todos los aspectos de la experiencia cristiana. Segundo, demostrar la realidad del amor de uno. Tercero, imitar a Cristo. Y cuarto, ayudar y satisfacer las necesidades ajenas. Hoy vamos a estar enfocando solamente los versículos 7 y 8. El apóstol exhorta a los corintios al deber de la generosidad, entendiendo la misma como una gran gracia que recibimos de Dios. Ser propenso a dar, y cada uno de nosotros nos conocemos. Nos conocemos si somos dadivosos o si nos tiramos de un quinto piso y caemos con los codos. Todo el mundo se conoce. Pero cuando uno es propenso a dar, significa dos cosas. Uno, que ha recibido con gran aprecio la gracia divina. Y segundo, ha vencido todo sentimiento egoísta.
O sea que es necesario, hermanos, que también armonicemos y completemos nuestro carácter cristiano, porque a lo mejor hemos avanzado en muchas otras áreas de la vida cristiana, pero estamos cojeando en esta de lo que se trata de lo que es el ofrendar y todo lo que tenga relación con el dinero. Si la naturaleza nuestra es amar, pues lo coherente sería dar, porque vivimos en un mundo lleno de necesidades. Y hermanos, el dar es una prueba de nuestra sinceridad. Es bien importante siempre exponer que Pablo en todo momento dice que demos conforme a nuestros medios. O sea, en ningún momento se está poniendo presión en alguna persona, sino que según haya prosperado, pues entonces proceda a bendecir a otros. Y a la vez ser benefactores redunda en nuestro beneficio. ¿Por qué? Nadie sabe aquí si llega el día o el momento en que uno va a ser el necesitado y va a necesitar que alguien le dé la mano. Por eso es que todo esto ayuda para nuestro bien. Bien, vamos a leer estos dos versículos de 2 de Corintios 8, 7 y 8 y ver qué es lo que Pablo tiene para decirnos en esta noche. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Fíjense, cuando él dice aquí abundar en algo es realmente ser rico. El que abunda en dar es porque tiene mucho, tiene más que otros. Y dice aquí que somos realmente ricos. Recuérdense que la semana pasada dimos a entender que a veces la gente piensa que es rico, nada más que se trata de dinero, pero en la vida hay otras cosas que la componen, sobre todo aspectos espirituales, que el cristiano puede ser verdaderamente rico, aunque sea la persona más pobre que exista en este mundo. Hoy vamos a hacer prácticamente un inventario. Vamos a abrir el closet de nuestra alma y vamos a ver cuán rico verdaderamente somos en Cristo Jesús. Porque estas abundancias, Pablo las va mencionando, son relativas unas a otras. Menciona 5 riquezas espirituales que nosotros gozamos, que tenemos que apreciarlas, son reales, inclusive mucho mejor que el oro y la plata y que cualquier otra cosa que podamos tener en este mundo. Por eso lo primero que él menciona, dice, como en todo abundáis en fe. Piense por un momento, ¿cuánta gente atea tenemos a nuestro alrededor? Hermanos, es una gran bendición de Dios el poder creerle, poder apoderarse de sus promesas. Es una gran bendición tener fe entre tanta gente atea que hay en este mundo. Pero no solamente las que hay atea, las creyentes en falsedades, que están atrapadas en sectas, en religiones falsas. Por eso, no solamente una fe es una riqueza creer en Dios, pero tener la fe en Jesucristo, que sabemos que es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, quiero decirle, la fe enriquece la vida en todo aspecto, no solamente en el aspecto emocional, pero también en lo físico, en la salud psicológica, espiritual. Está comprobado ya por gente que estudia, por científicos, de que la fe realmente ayuda en lo que es la salud, atacar
las tensiones nerviosas y otras cosas que nos van enfermando en el cuerpo. Además de eso, los científicos dan su opinión y es cierto, pero nosotros creemos en un Dios que hace milagros. Siempre los ha hecho. Y muchos hemos recibido milagros de sanidad de Dios, recibidos por medio de la fe. Así que fíjense cuán ricos somos solamente con el primer aspecto que él menciona aquí. Abundar en fe, o sea, tenerla de modo firme, constante y en acción, sosteniendo y controlando todo aspecto de la vida, tanto interior como exterior. Ahora él le añade aquí, dice, como en todo abundáis en palabra. Claro que es consecuente a la fe. Es obvio que se está refiriendo a la palabra de Dios, la palabra predicada, enseñada por pastores, por maestros, por cualquier medio que Dios use para hacernos oír su palabra y que esa palabra pues nos lleve a la fe. No olvidemos que tanto pastores como maestros, cualquier líder que Dios pone para estos propósitos son dados por el Espíritu Santo, según Efesios 4 del 11 al 16, son dados para la mutua edificación de la iglesia. Y los corintios estaban recibiendo las bendiciones de estos dones. Estaban recibiendo sana doctrina y servía para el propio beneficio, pero también para ayudar a aconsejar a otros. O sea, también es una riqueza el poder tener abundancia de palabra enseñada, predicada, sobre todo en los tiempos cuando no se le está dando mucho énfasis a la predicación de la palabra del Señor y la gente se está enfocando en otros aspectos empíricos y emocionales que realmente no nos ayudan a crecer en fe. Por eso es una gran bendición tener abundancia de palabra. Lo tercero, por tanto, como en todo abundáis en ciencia. Ciencia aquí se refiere al conocimiento, consecuente a recibir palabra, a la fe, pues ahora el Señor da ciencia. Dios es el dador de la ciencia. Dice el Salmo 94:10, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Dice Proverbios 22:12, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Ciencia es la verdad conforme a la captamos y la entendemos. Por eso ahora usted se da cuenta por qué comencé el estudio haciéndole las preguntas que les hice acerca de cuánto vamos nosotros progresando según el Señor nos va dando abundante palabra, cuánto de esa palabra nosotros captamos, retenemos, aplicamos, porque recuerde, hasta que usted no pone en práctica algún conocimiento, no se ha aprendido. Hasta que usted no lo pone en práctica. Mientras tanto, todavía necesita seguir escuchándolo. Y también somos ricos en la capacidad de aprender, de retener y de aplicar la palabra de Dios. Tenemos que orar mucho, ¿verdad?, para que el Señor nos dé ese poder de poder retener versículos bíblicos y partes de la Biblia, que podamos acudir a ella, saber dónde está. Todo eso necesitamos orar, porque eso es riqueza para que podamos abundar en ciencia. La ciencia sí es un don dado a los que tienen que ejercerla para poder predicar y enseñar la palabra, pero no significa que no la puedan recibir todos los creyentes. Si usted carece de ciencia, carece de conocimiento, pídasela a Dios. Y Dios le va a abrir su mente y usted va a poder entender con claridad la palabra. ¿Usted ve aquí la consecuencia? Porque ¿de qué vale que haya abundancia de palabra si no hay abundancia de ciencia o conocimiento? Si las personas que lo están oyendo no lo están reteniendo y aplicando. Pero el Señor permite que todo esto suceda. O sea, todo esto es considerado riqueza. La misma Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y sigo a manera de interrogante, ¿cuánta gente, hermanos,
carece de convicciones, piense, no tienen seguridad de vida eterna, no tienen sabiduría para la vida, no tienen discernimiento. Les pongo un ejemplo de lo importante que es tener sabiduría, cómo facilita la vida. Por años a mí me estuvo ocurriendo que cuando nosotros aquí en el coro nos íbamos para el cuarto de allá a ensayar los hombres, yo apagaba todas las luces. Cuando apagaba todas las luces, cerraba la puerta, me volvía loco tratando de poner la llave porque no veía nada, de poner la llave para poderla cerrar con seguro. Hasta de buenas a primeras yo dije, bueno, pero es un momento, dejo la puerta abierta con la luz prendida, pongo la llave y después que la llave está ahí, apago la luz, cierro la puerta y cierro. Sabiduría. ¿Por cuántos años estuve yo tratando, hermanos? Una cosa bien simple, porque para todo uno necesita recibir de Dios sabiduría. ¿Cuánta gente está falta de sabiduría, falta de discernimiento, falta de convicciones, falta de seguridad? ¿Cuánta gente presa, víctimas de sectas, de falsas religiones, de la idolatría? ¿Cuánta gente padece de paranoias, parafilias o todo tipo de trastornos psicológicos? No les permiten ni vivir en paz ellos y le hacen la vida imposible a los que están a su alrededor. ¿Cuántos matrimonios no son felices? Tienen prioridades desordenadas, familias rotas, padres con problemas con los hijos, hijos con problemas con los padres. Y hermanos, lo más terrible de todo esto es la gente que no tiene una comunicación abierta con Dios porque les falta Jesucristo. Quiere decir, no tiene ni tan siquiera el aliciente de orar y de recibir la respuesta de Dios. Pueden ver lo importante que es, se están dando cuenta lo ricos que somos en aspectos espirituales, sobre todo en conocimiento. Cuento una leyenda de un abuelito que vivía en las montañas de Kentucky, y él vivía con su nietecito. Y el abuelito solía todas las mañanas sentarse en la mesa, pues a leer su Biblia. El nietecito estaba en una edad que quería copiar todo lo que hacía el abuelo. Entonces él también se ponía lo mismo. Pero un día el nietecito se acerca y le dice, abuelo, yo también estoy leyendo la Biblia como tú, pero muchas cosas yo no las entiendo. Y las cosas que entiendo, cuando cierro la Biblia ya se me olvidaron. ¿Qué bien hace leer la Biblia? Dice que el abuelito le dijo, ok, está bien, ven acá. Toma esta cesta, ve al río y tráeme agua. Oye, el niñito muy obediente fue con su cestica, pero claro, cuando llegó, la cesta llegó vacía. Entonces el abuelito riéndose le dijo, lo que pasa es que no fuiste lo suficientemente rápido, tienes que ir más rápido. Pues el niñito volvió con su cesta y vino corriendo, pero cuando llegó, la cesta vacía. Dice, abuelo, esto no sirve. No, sí sirve, lo que pasa es que no estás tratando lo suficiente. Tienes que correr mucho más. Bueno, ya el niñito sabía que aquello era imposible, pero quería comprobarle al abuelo que en efectivo lo que él estaba diciendo no servía. Así que fue a buscar un cubo. Y el abuelo dijo, no, un cubo yo no quiero. Yo quiero la cesta llena de agua. Y bueno, el chiquito es así, volvió, regresó corriendo, casi faltándole el aire, la cesta vacía, y le dice, ¿ves, abuelo? No sirve. Digo, mírala bien. ¿No está más limpia que cuando la llevaste al principio? Dice, ¿verdad, abuelo? Qué limpiecita está. Dice, bueno, eso mismo hace la Biblia. Hay veces no le entendemos todo. Hay veces hasta se nos olvidan cosas. Pero según uno va leyendo la Biblia, va transformándote por dentro, te va limpiando y te va
haciendo un mejor niño. Así que el conocimiento que vamos adquiriendo cada vez que, hermano, nos ponemos nosotros mismos a tener nuestros devocionales o participamos de las clases bíblicas de escuela dominical o venimos a los estudios, a los sermones, créalo o no, va haciendo una limpieza y nos va dando riquezas, porque nos va haciendo cada día más crecer en el conocimiento del Señor. En cuarto lugar, dice Pablo, por tanto, como en todo abundáis en toda solicitud. Solicitud, o bien pudiera decirse diligencia, en afanarse para servir y hacer algo. Claro que es el impacto que causa la fe, el conocimiento o la palabra y la ciencia. Eso va haciendo que tú te vuelvas una persona solícita. Quiere decir, los corintios iban creciendo en buenas cualidades. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida cristiana. Claro que vamos pasando poco a poco de un antropocentrismo a un teocentrismo en nuestra vida. Casi siempre al principio todavía estamos muy enraizados en nosotros mismos, en el egoísmo. Inclusive hasta eso se puede apreciar cuando oramos. Fíjense que las personas cuando son nuevas en la fe o todavía no han progresado mucho, casi siempre sus oraciones son enfocadas en ellos mismos, en sus necesidades. Pero a medida que la persona va creciendo en el Señor, va cambiando su enfoque y ya se va abriendo su mente un poquito más a simpatizar y solidarizar con las necesidades del prójimo, no está tan centrado en sí. Por eso es que, y todo eso viene por la fe, por la palabra y por la ciencia. Quiere decir, nos volvemos personas solícitas, con afán de servir, diligentes, ricos en buenas cualidades. Se refiere a la energía y al vigor de sus vidas espirituales. Y hermanos, es obvio, la gente carente de solicitud, pudiéramos decir otra palabra, como que frías en la fe o carentes de avivamiento, es obvio que no son ricos en estas tres cosas que hemos acabado de mencionar: fe, palabra, ciencia. Porque si abundaran en eso, definitivamente sus vidas fueran impactadas y fueran más solícitos y diligentes en servir al Señor y al prójimo. Hermanos, las oportunidades que tenemos delante van, vienen. Tristemente, algunos las dejan pasar desapercibidas, no se dan cuenta que son oportunidades de gracia que el Señor nos da para servir al prójimo. Al servir al prójimo servimos a Cristo, servimos a Dios. Es aquí cuando hay que hacer para el Señor. Los días se acortan, por eso dice Efesios 5, 15 al 17: mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hay que aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para ser solícitos y abundar en generosidad y sinceridad. En quinto lugar, dice, por tanto, como en todo abundáis en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo se está refiriendo aquí al amor que los corintios le mostraban a los apóstoles, y vemos aquí cómo ya comienza a exhibirse el fruto del Espíritu, que es amor. O sea, el amor es una manifestación de todos los dones antes mencionados. Por eso, con toda confianza,
Pablo les pide de que fueran abundantes, y ahora sí ya al grano, según el texto de la carta, en dar ofrendas. Él no tenía problemas en decirle a estas personas: cooperen, den ofrenda, porque sabían que ellos habían abundado en amor. ¿Por qué? Porque eran solícitos, habían recibido suficiente ciencia, habían recibido suficiente palabra y fe de parte de Dios. Por tanto, él con toda confianza les podía decir: vamos a recoger esta colecta para los santos de Jerusalén, que los pobres no tienen bocado que llevarse a la boca, mientras ustedes quizás tienen un poquito más, y vamos a cooperar con ellos. Y lo podía hacer con confianza porque conocía el amor que había en esta iglesia. Aún así, dice el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Recuerden, Pablo aquí no se está refiriendo a diezmos. Pablo no obliga a diezmar. El que nos pide que diezmemos es Dios, no es Pablo, es Dios. Aquí Pablo lo que se está refiriendo es a ofrendas de benevolencia. Y espero que nosotros podamos crecer en esta gracia, hermanos. No solo en ser diezmadores, pero también en aprovechar las oportunidades que Dios nos da para abundar en esta gracia, sobre todo cuando sí podemos. Y Dios sí conoce cada situación, cada persona, cada circunstancia. Recordamos que el mismo Señor Jesús, en Marcos 12, 41 al 44, menciona la ofrenda de la viuda, que dio poquito, pero sin embargo representaba mucho, porque los fariseos daban mucho, pero para ser reconocidos y para enorgullecerse y vanagloriarse, pero la viuda dio poquito. Pero Dios sabía que la viuda había dado poquito porque era pobre. Pero cuánta gente da poquito y Dios sabe que no son pobres. Yo por mucho tiempo estuve trabajando, recibiendo propinas de público. Y cuando alguien me llamaba a mí con mucho misterio y me decía que pusiera la mano, y venía así con mucho misterio a ponerme algo aquí en la mano, yo sabía que era $1. Lo sabía que era $1. A veces así somos así con el Señor, pero el Señor nos va a seguir hablando más a través de todos estos 2 capítulos de Corintios. Pero vale aclarar aquí que en ningún momento Pablo estaba sugestionando, coaccionando a aquellas personas a que dieran, sino él estaba probando más bien el amor que ellos sentían que era más importante que el dinero que ellos pudieran dar. Si habían crecido en ser generosos. Recordando al principio, somos generosos cuando estamos conscientes de la mucha gracia que está lloviendo sobre nosotros, ¿verdad? Y cuando ya hemos crecido, estamos saliendo ya de ese egocentrismo y nos estamos abriendo un poquito más hacia otros, hacia la obra del Señor y otros aspectos que no son tan personales. Pablo no deseaba ver la obediencia de los corintios, sino la generosidad espontánea como evidencia del amor y las abundantes riquezas que mencionó anteriormente. Nos enseña que no es lo mismo cuando uno hace algo por el hecho de ser obedientes, que cuando uno hace algo movido por el resultado de lo que Dios está operando en mi interior. Ejemplo, los buenos empleados siempre obedecen las órdenes de sus jefes, ¿no es cierto?
Pero los mejores empleados son aquellos con iniciativa propia. Son los más pocos y los más valiosos. Los dos son buenos, pero hay veces que la iniciativa tiene que venir de uno sentir de adentro. No es tanto obedecer la voz de alguien que me dice haz esto, sino por mí mismo ver una necesidad y sin que me digan, pues decir presente. Nosotros, todos los primer domingo del mes, es en este momento la única ocasión que recogemos ofrendas. Aparte de nuestros diezmos, es cuando acordamos cada primer domingo poner nuestra iglesita y pedirle a los hermanos, según hayan prosperado, según puedan, pues ofrendar para nuestro fondo pro templo. Todos nosotros podemos ver los pies caminando, las manos echando. Pero Dios está viendo lo que está moviendo a esa persona a dar ese paso. Hay quienes vendrán y dirán, bueno, para que no vean que yo no doy nada. Hay personas que dirán, bueno, todo el mundo lo está haciendo, lo tengo que hacer. Pero Dios también ve, y yo sé que son todos, los que dan con generosidad. Eso es lo que Pablo está tratando aquí en la carta. No tanto que usted pueda responder a un llamado, a una ofrenda porque se siente obligado o coaccionado o porque otros lo están haciendo, porque si no lo hago, ¿qué dirán? Etcétera, etcétera, etcétera. Sino porque realmente soy movido por el amor y la generosidad, y el amor puesto en el objeto, que es lo que tenemos nosotros que crecer. Y en eso a Dios nadie le engaña. Por eso es que con toda claridad en 2 de Corintios 9:7 dice, Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Tristeza es cuando te duele desprenderte del dinero, del maldito y cochino dinero, que vas a pagarlo en muchas otras cosas. Pero bueno, lo dejamos ahí. Dice, no por necesidad, porque hay gente que piensa que Dios es un tipo de negocio donde podemos invertir. No, yo le doy para que Él me dé más. En parte es cierto porque Él promete prosperar a que es fiel en sus diezmos, pero nosotros no damos para que Dios abra las ventanas de los cielos. Damos porque tenemos nuestra vista en el objeto. El objeto es el amor a Dios, porque somos obedientes a Él, el amor a su obra, porque la obra necesita ser financiada y necesita ser respaldada financieramente, y además de eso, también para pagar un poquito lo que estoy recibiendo. Porque mira que nosotros pagamos caro cuando vamos al supermercado a comprar el bistec, la gallinita, el pescado, los frijoles y el arroz para alimentar el cuerpo. Pero ¿cuánto pagamos para estar recibiendo todas las abundantes riquezas que les acabo de mencionar, que son riquezas espirituales que a veces no nos damos ni cuenta de cuán beneficiosas son en nuestras vidas? Y nos cuesta trabajo entonces pagar. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es nuestro corazón. Y Pablo vio esto en los macedonios. Y él quería que los corintios fueran de igual manera. Y quisiera, ¿verdad?, que todos en nuestra iglesia tuviéramos ese corazón generoso. Que Dios nos prosperara a todos financieramente de manera tal que no haya necesidades ni escaseces y todos libremente podamos colaborar. Porque también, hermano, hay muchos que no les falta corazón, pero no tienen los medios. Pero Dios entiende eso y no tiene por qué ni sentirse preocupado, ni sentirse triste, ni nada de eso, porque Dios conoce su situación. Pero también conoce los que no son generosos específicamente para la obra del Señor. Bueno, la semana que viene Pablo nos va a continuar hablando acerca de este tema del ofrendar. Que el Señor nos bendiga y nos ayuda a meditar en realmente cuán ricos somos en las cosas que estamos recibiendo del Señor.